Queremos continuar en un momento, entrarle también al análisis y con un especialista poder tratar de profundizar qué tan mal están las cosas, porque más allá de la indignación, que en verdad, la verdad es que al ver este video de Cajeme en Sonora, sí da coraje, sobre todo, pues porque esa persona, pues puede ser cualquiera, pero ¿quién es la víctima verdaderamente? ¿Quién es la víctima? ¿El policía? ¿O son los verdaderos victimarios de este sistema? ¿O es el sistema? ¿Esto es ya de estructura, un problema estructural de fondo? ¿O dónde se está quedando? Esto es un tema que nos interesa mucho poderlo plantear, porque pues esta vez es Cajeme, pero ya lo vimos en Guanajuato, la violencia que genera impunidad y que pues no se cierran las pinzas de la justicia y siguen casos que quedan ahí. Ya ve las personas desaparecidas, vemos los bloqueos en las vías del tren, que también ahí pasan, y hasta el momento incuantificables los impactos económicos, y ahí siguen. No se diga Cajeme. Bueno, vamos a avanzar. Yo agradezco que esté con nosotros el presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, Jeremías Zúñiga Mezano, que nos acompaña y que nos va a ayudar a entender esta situación. Jeremías, presidente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues preguntarte, ¿en dónde podemos poner al elemento de la policía municipal frente a toda esta estructura que vemos, hablando del Estado de Derecho, pues que de pronto se borra y ya no está, y vaya que pues nos deja bien indefensos? Presidente, bienvenido, buenas tardes. Muy buena tarde, gracias por la invitación. Y bueno, es un tema muy complicado porque el abandono que hay, en primer lugar, de las autoridades municipales en todo el país. Estamos hablando que de los más de 2,000 municipios que hay en el país, hay cerca de 900 municipios que no tienen un solo policía. Y en los municipios donde hay policías, muchas veces están en una condición precaria, falta de cumplimiento de la obligación de las autoridades por la capacitación, mejorarle las patrullas, el armamento. Bueno, hemos visto que los chalecos blindados pues no están blindados, y esto, si lo sumamos, estamos hablando que tenemos policías sin una capacitación real que los vuelve vulnerables ante, no solo ante los grupos de la delincuencia organizada, ante la delincuencia común, sino ante la misma sociedad, porque carecen del conocimiento necesario para intervenir en una situación de bloqueos o en una situación donde se tiene que manejar con mucho tacto, pero también con mucha firmeza. En este sentido, vemos los casos, de Cajeme, en donde se observa pues un elemento de la policía que está pues inmiscuido, involucrado con quienes están cometiendo pues este ilícito. Yo preguntaba hace un momento y bueno, me parece que hacia allá estás yendo, Jeremías. Son los elementos, digo, sin juzgarlos y sin ponerme yo en un papel ya de juzgador, ¿son víctimas del sistema? ¿Y con ellos se convierten en victimarios, presidente? Bueno, es que tenemos un fenómeno social interesante pero preocupante, que es el hecho que como sociedad estamos exigiendo que haya policías capacitados, policías con una alta preparación. Sin embargo, ante las condiciones de un policía que en algunos municipios llegan a ganar el salario mínimo, sin prestaciones, sin seguro de vida para sus familias, esto desde luego nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué madre y padre de familia que hace el esfuerzo por mandar a sus hijos a la escuela, que hagan un bachillerato, que vayan y estudien una carrera universitaria, quiere bajo estas condiciones que sus hijos sean policías? Y después mandamos a los policías a la calle sin el armamento. Hay en algunos casos, en algunos municipios del país, que hasta las balas tienen que pagar los policías, y eso sí traen armas. Entonces, no es que son víctimas del sistema, sí, de un sistema que no se ha ocupado de formar policías con la alta preparación que necesita un país para combatir a la delincuencia, sea la común, que es el trabajo de las policías municipales, y eso también, la falta
de realización de los exámenes de confianza, de identificar que el nivel del policía corresponda con su salario. Y también, bueno, esto nos lleva a que estamos atrapados desde hace casi 3 décadas en este círculo donde únicamente se exige, insisto, sin justificar el mal actuar de una persona, porque Claro. la pobreza o la falta de ingreso no debe ser una justificante para delinquir, pero también hay que atender un contexto que tenemos una clase política que vive en la opulencia y tenemos policías que son los que exponen la vida, a los que les exigimos que hagan el esfuerzo, que luchen por nosotros, y en muchas ocasiones no les regresamos desde la sociedad, desde las autoridades, ese reconocimiento. Hace falta retomar la identidad y el orgullo y el valor que implica ser policía, pero eso ante las condiciones precarias, pues los vemos en los municipios. El último gasto que les preocupa a las autoridades municipales es invertir en sus policías. Se preocupan más por pavimentar una calle, por arreglar un parque, por las obras que generan un impacto visual, que por temas de fondos como pueden ser la seguridad pública, aunque hay un reclamo permanente de la sociedad y lo dejan ver las propias cifras del INEGI. Ya. Bueno, a ver, en este sentido me gustaría preguntarte, porque lo que hemos estado viendo conforme están pasando los años de este gobierno federal, que bueno, al final de cuentas es el que asigna los presupuestos para las corporaciones, sobre todo para los estados, y así va bajando a los municipios, vemos que, bueno, se han desaparecido o desaparecieron poco a poco estos fondos de fortalecimiento a los municipios, que usualmente ahí destinaban una cantidad importante de recursos para la compra de uniformes, para la compra de ciertos artículos para las policías, para los elementos de la policía municipal, que ahora pues ya no, y ya hay muchos municipios que andan vueltos locos buscando recursos para poder seguir fortaleciendo esto. Este tipo de estrategia, es decir, parecería que se le está debilitando a la policía municipal. Por otro lado, entra la Guardia Nacional. Pero en este ínter vemos que, pues por un lado, lo único que se ve es que se está creando una especie de boquete y la Policía Municipal queda debilitada, presidente. Así es, porque el programa Fortaset, que era el específico para la capacitación, contratación, adiestramiento de los policías, ha desaparecido. Esto lo que provoca es que haya una falta de recursos municipales para seguir incrementando el número de policías, para mejorar las patrullas, mejorar el armamento. Eso sin lugar a dudas juega un papel fundamental. Debemos de entender que la Guardia Nacional debe de ser una fuerza de élite, una fuerza federal encargada de combatir sobre todo los delitos de alto impacto, delitos que tengan que ver con la delincuencia organizada y delitos federales, pero no debe de eliminar la responsabilidad de las policías estatales y municipales. Desde luego, hay municipios muy pobres, tan pobres son, por eso lo mencionaba, de acuerdo a las cifras del propio Secretariado del Sistema Estatal Nacional de Seguridad Pública, que hay no más de 900 municipios sin un solo policía. Entonces, se tiene que ver que la inversión de las policías es invertir por la paz, por la tranquilidad. El principal problema que tenemos en México es un problema de inseguridad, y las cifras del número de homicidios, del incremento de los delitos del fuero común en algunos municipios revelan, porque puede haber discurso político, puede haber discurso mediático, pero las cifras no se pueden ocultar. Claro, sí, por supuesto que no se pueden ocultar. Presidente, muchísimas gracias. Verdaderamente ponemos el dedo en donde debe de ir el señalamiento sobre esto que estamos viendo, y que, pues, por lo visto, pues, se puede acrecentar este tipo de situaciones en donde queda de lado el Estado de Derecho. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, Jeremías Zúñiga Mezano, que estuvo charlando con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.